Imagina una superpotencia militar cuyo nombre infundía terror desde el Nilo hasta el Cáucaso. Un imperio que gobernó con una brutalidad calculada, que desterró naciones enteras y que se jactó de ser invencible. Hablamos de Asiria, el coloso bíblico que sitió Jerusalén y cuya caída fue profetizada como el juicio final. Pero el misterio no es su final, sino su desaparición. En el año 612 a.C., Nínive, su capital, fue arrasada por una alianza babilonia y meda. Lo que la historia oficial no nos cuenta es la razón secreta detrás de ese colapso. No fue solo un asedio, fue una autodestrucción interna provocada por una paradoja económica y una crisis climática que desmantelaron su liderazgo y lo condenaron a una extinción total y repentina. Hoy desvelaremos la tesis que los arqueólogos han susurrado en las excavaciones. La caída de Asiria fue el primer gran ejemplo de cómo la explotación implacable y la avaricia imperial pueden devorar a su propio creador, dejando un vacío que transformó la política de todo el cercano Oriente. Prepárense para la revelación de cómo el imperio más temido de la historia se desvaneció en el polvo. El corazón de este enigma es la paradoja central de la guerra asiria. El imperio más eficiente en la extracción de riqueza fue también el más rápido en colapsar una vez que sus fronteras estuvieron bajo amenaza. Nínive fue una ciudad de una opulencia inaudita. Sus palacios estaban adornados con relieves que glorificaban la guerra, y sus archivos contenían la biblioteca más grande del mundo antiguo. ¿Cómo es posible que una máquina militar tan perfectamente aceitada se desmoronara en tan solo 2 años tras la muerte de su último gran rey, Asurbanipal? Lo más extraño no es el asedio, sino la ausencia de resistencia efectiva. Asiria tenía vastos ejércitos, redes de espionaje y fortalezas. Sin embargo, no hubo un largo y heroico asedio de la capital. La ciudad cayó rápidamente. La inexplicable fragilidad de un imperio construido sobre el acero y el terror es nuestro misterio central. La respuesta está en el modelo económico del terror. Asiria funcionaba como un parásito, extrayendo recursos y mano de obra a través de deportaciones masivas y tributos. Este sistema dependía de la guerra constante para reponer sus arcas y mantener a raya las rebeliones. Pero la guerra constante es, en sí misma, una paradoja de sostenibilidad. La clase dominante asiria se volvió completamente dependiente de la riqueza externa, dejando que la agricultura interna se deteriorara. Cuando las fronteras se cerraron por las revueltas babilonias y medas, el flujo de botín se detuvo. El sistema, sin el continuo aporte de sangre ajena, se quedó sin aliento. La revelación histórica es que Asiria no fue derrotada en el campo de batalla. Fue devorada por la hambruna y la falta de infraestructura interna en el momento de la verdad. Antes del colapso, la vida en el imperio asirio se regía por la dependencia total de la maquinaria militar. Para los asirios de clase baja, la normalidad significaba servir en el ejército o en las obras públicas, beneficiándose del flujo de botín y esclavos. Para los pueblos conquistados, la normalidad era la tiranía, la deportación masiva y el tributo bajo amenaza de aniquilación. La vida económica, social y religiosa de Nínive dependía de la superioridad militar garantizada por el dios Asur. El fin de la normalidad comenzó con un cambio silencioso, no en la frontera, sino en los campos. La evidencia paleoclimática sugiere que Asiria experimentó una serie de sequías severas y malas cosechas en el siglo VII a.C. La agricultura interna, ya debilitada por la priorización de la guerra sobre la irrigación y la inversión doméstica, colapsó. La base de la dependencia asiria era el excedente. El imperio no podía funcionar con escasez. Este colapso económico fue doble. Por un lado, la sequía redujo la producción interna. Por otro, la revuelta de Babilonia cortó las rutas comerciales y el flujo de tributos externos. De repente, la élite asiria no podía pagar a sus ejércitos mercenarios ni alimentar a sus ciudadanos. La gente dejó de temer a los dioses extranjeros y empezó a temer el hambre. El colapso de la dependencia fue la realización de que su invencible dios rey Asur
No podía proporcionar ni lluvia ni pan. El temor al hambre reemplazó al temor a la espada, haciendo que la deslealtad fuera una opción racional para la supervivencia. El cese del flujo de riqueza y la hambruna interna generaron una crisis de liderazgo terminal. El rey asirio no era simplemente un monarca, era el representante ungido de Asur y la encarnación del orden militar y cósmico. Su autoridad se basaba en la victoria incesante. Cuando las victorias cesaron y la comida escaseó, la legitimidad del rey se disolvió. Este fue el silencio de la dirección más profundo. El rey no tenía respuestas para el hambre o para las derrotas. ¿Cómo se perdió la autoridad? Se perdió porque el sistema no permitía un liderazgo de paz o de gestión de crisis. El sistema asirio solo entendía la conquista. La muerte de Asurbanipal sin un heredero fuerte que pudiera reanudar el ciclo de guerra-extracción provocó un vacío de poder inmediato y fatal. El sistema que reemplazó al liderazgo centralizado fue la anarquía feudal. Los líderes regionales, los generales y los gobernadores, al ver la debilidad del centro y el cese del pago, se convirtieron en señores de la guerra autónomos. En lugar de marchar para defender Nínive, se atrincheraron en sus provincias, luchando por el control de los últimos recursos disponibles. La autoridad fue reemplazada por la codicia descentralizada. La incapacidad de la cúpula para responder a la crisis económica y climática provocó que el ejército, la columna vertebral del imperio, se fragmentara. Los generales se negaron a marchar y los mercenarios huyeron. El trono se quedó sin soldados y el rey sin legitimidad. La desintegración del poder central y la lucha por los últimos recursos desembocaron inevitablemente en una fractura interna tan severa que se asemejó a una casi guerra civil. El imperio no solo luchaba contra Babilonia y Media, luchaba contra sí mismo. Las fuentes históricas hablan de disputas dinásticas brutales y asesinatos palaciegos tras la muerte de Asurbanipal. Estas luchas intestinas no eran meras intrigas, eran la expresión política de una crisis existencial. La clase dominante, acostumbrada a la opulencia del botín, se negó a aceptar el sacrificio o la disciplina interna. ¿Cuál fue la crisis de unidad? Fue la división entre los burócratas de Nínive, que querían mantener el control central y seguir extrayendo tributo, y los gobernadores de la periferia, que buscaban independizarse para proteger sus recursos locales. Este conflicto interno se exacerbó por la presencia de poblaciones deportadas y subyugadas, que vieron en el caos la oportunidad perfecta para la venganza. Es muy probable que estos grupos, deportados años antes por los propios asirios, hayan participado activamente en el saqueo y la destrucción final de Nínive. La energía que debía haberse utilizado para defender el corazón del imperio se consumió en luchas internas. La intolerancia y la brutalidad que habían cimentado el imperio se convirtieron en las fuerzas que lo desmembraron desde dentro, proporcionando la distracción perfecta para que los ejércitos externos llegaran a las puertas de la capital prácticamente sin oposición. La conclusión paradójica de esta historia de aniquilación es que la caída de Asiria fue el nacimiento de la nación y una transformación forzada para todo el cercano oriente. La destrucción total de Nínive, tan completa que los historiadores posteriores dudaron de su existencia, creó un vacío de poder que Babilonia, Media y, posteriormente, Persia se apresuraron a llenar. El terror asirio, que había sido el gran unificador de sus enemigos, desapareció de la noche a la mañana. La transformación forzada fue doble: el nacimiento de Babilonia y Media. La victoria contra Siria legitimó a Tiaxares de Media y Nabopolassar de Babilonia, dando inicio al breve pero brillante imperio neobabilónico, un periodo de resurgimiento cultural y arquitectónico. La consolidación de los pequeños reinos. Los reinos subyugados, como Judá y Egipto, experimentaron un breve respiro y una esperanza renovada. El trauma de Asiria les enseñó la amarga lección de que los imperios, por muy invencibles que parezcan, pueden caer víctimas de su propia avaricia. El legado final de Asiria es la advertencia monumental:
Un imperio construido únicamente sobre la extracción insostenible y la brutalidad carece de la infraestructura interna para sobrevivir a un doble golpe de crisis económica y climática. La madurez que forzó en sus sucesores fue la comprensión de que la simple fuerza no garantiza la permanencia. Asiria, el coloso bíblico, desapareció no por un enemigo superior, sino por la enfermedad terminal de su propio sistema, la avaricia implacable y el desprecio por la sostenibilidad. Hemos revelado cómo la sequía, la dependencia del botín y la fractura del liderazgo condenaron a esta superpotencia a la extinción. El misterio de su rápida desaparición se resuelve en la paradoja de la fragilidad imperial. Ahora, les pregunto, ¿qué imperios modernos se están tambaleando por la misma dependencia de la explotación externa y la negligencia interna? Vemos hoy los mismos signos de la anarquía feudal y la crisis climática que devoraron a Nínive. Dejen sus análisis históricos y geopolíticos en los comentarios. Denle a me gusta si este guión ha desenterrado una verdad crucial para el entendimiento de la historia. Suscríbanse para que el algoritmo no entierre esta verdad y activen la campana para desvelar el próximo gran secreto de la antigüedad. La historia de Asiria es una lección atemporal,